saludarles en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Dar gracias a Dios por este momento tan especial de compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios que la he titulado "Qué triste es morir sin salvación". Y para ello, para meditar en ello, tengo la Biblia abierta en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, del verso 11 al verso 15, que dice así: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué interesante lectura de la palabra de Dios que nos llama a la reflexión en este momento. Quiero comentarles que obtener la salvación de nuestras almas, debe ser la preocupación de cada uno de nosotros, de cada persona. Es una necesidad personal, es una necesidad particular. Pensar, analizar, detenernos y pensar dónde irá nuestra alma al final de nuestros días. Analicemos qué es la vida. Podemos pensar que la vida es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Es un regalo precioso de parte de Dios. Es una oportunidad que Él nos dio. Cada persona que vive debe estar agradecida con Dios porque le da esa oportunidad de venir a este mundo. Y Dios la da con un propósito. El propósito que tiene cada uno de nosotros, o que Dios nos dio, es de servirle a Él, de adorar a Dios. Ese es el propósito con que Dios creó al hombre, para que le sirviera, para que le adorara, para que tuviera comunión con Él. La vida no la da el Señor para desperdiciarla, viviendo de cualquier manera, viviendo perdidamente. No, Señor, la vida Dios la da con un propósito. Estos 40, 50, 80, 100 años es para aprovecharlo de la mejor manera, para servir a Dios y para servir a nuestro prójimo. Pero también tenemos que tener en cuenta que la vida es corta. Dice Santiago, el capítulo 4, el verso 14, que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, se desaparece. Y el salmista también escribía allí en el Salmo 103 que nuestra vida es como la flor del campo, que en la mañana está preciosa, está hermosa, pero el sol con sus rayos la marchita. Por la tarde es cortada, se seca y ya no se encuentra el lugar donde estaba. Así es la vida, es pasajera, es temporal. También escribe el salmista Moisés que la vida tiene un término corto. Y también escribe él que dice: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría
y los días de nuestra edad son 70 años, dice Moisés. Y en los más robustos quizás sea 80, pero dice que todo ese tiempo es con molestia, trabajos y dolores. Y tenemos que tener en cuenta que nuestra vida no la tenemos comprada. Hoy estamos rozagantes de fuerza, de salud, pero mañana quizá ya no estemos, porque no sabemos cuándo vamos a partir a la eternidad. Ahora analicemos brevemente qué es la muerte. La muerte es un proceso natural que todos tendremos que pasar. Todos estamos en la fila. Unos se van adelante, otros después. Y nosotros no sabemos cuándo será ese día porque Dios se lo ha reservado. Pero la muerte en el ser humano es algo antinatural. Antinatural, ¿por qué? Porque es la consecuencia del pecado. El ser humano no fue hecho para morir. El ser humano fue hecho para vivir, para que viviera eternamente. Por eso, cuando un ser querido, cuando un familiar, cuando un vecino parte a la eternidad, o sea, ese proceso es muy doloroso y no nos acostumbramos a él. Y aunque ya en casa haya fallecido algún familiar antes, cuando vuelve y llega la muerte a nuestra puerta y toca, sentimos el mismo dolor, porque es que el ser humano no fue hecho para morir, sino para vivir. Y la muerte no escoge edades. Se lleva al que está en el vientre, al feto, se lleva al recién nacido, al niño, al joven, al adolescente, al anciano. No hay edad. A cualquier momento puede llegar a nuestra casa y nos toma por sorpresa. Por eso es que debemos de estar preparados si llega ese momento. Hablemos del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? El ser humano no es un ser común. El ser humano es la corona de la creación. Eso lo dice el Salmo número 8. El ser humano es un ser extraordinario, dotado de habilidades, de capacidades físicas, intelectuales. La Biblia dice que es un alma viviente, que su esencia no muere. Eso lo dice Génesis, el capítulo 2, el verso 7 dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida, dice alguna versión, y fue el hombre un alma viviente. El ser humano es un alma viviente que vive en este cuerpo por algún tiempo. Nuestro cuerpo es como el estuche del alma. Y aunque el cuerpo se desgasta, se deteriora, se muere, el alma no. El alma es eterna. El ser humano tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. O sea que el ser humano no es un ser común. Y usted que me escucha en esta hora, quiero decirle que usted es un ser demasiado especial. Que Dios permitió que vinieras a este mundo con un propósito. A lo mejor usted se ha hundido en la droga, en el pecado, en el licor, en el vicio. O quizá le digan a usted que usted no sirve, que usted no vale. Y quizá usted se haya creído a esas palabras. Pero en el nombre del Señor Jesús, usted es un ser muy especial. Porque usted tiene la esencia, ese soplo divino. Amén, ese soplo que Dios le da a cada persona. Sea usted niño, joven, o sea usted un anciano que escuche. Usted es muy especial.
Quizá usted sea un habitante de la calle, un drogadicto, y usted piensa para sí que usted no vale nada, pero eso es mentira del enemigo. Usted tiene mucho, mucho valor para Dios. Entonces, el hombre es un alma viviente. En el alma están las emociones, los recuerdos, la conciencia, el corazón. Allí en el alma están ubicadas todo esto que le acabo de mencionar. En otras palabras, usted es un ser demasiado especial. Un ser realmente, dice el Salmo 8, que lo hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. ¿Qué pasa instantes después de morir? Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? Hay dos casos, en el creyente y en el incrédulo, porque son dos casos diferentes. Y quiero decirle que tanto el creyente en Dios como el incrédulo tendremos que morir algún día, porque es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia que nos trajo el pecado, la desobediencia de nuestros primeros padres, nos trajo la muerte. El creyente será llevado a un lugar de reposo. Dice el salmista en el Salmo 48, el verso 14, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Estará en un lugar de reposo esperando a que el Señor Jesús lo resucite. Y vamos a resucitar, si hemos muerto, claro está, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. En este mundo, las enfermedades nos humillan, el tiempo nos humilla y nos acaba, ¿verdad? Nos vemos humillados por la muerte cuando estamos allí inertes en el ataúd. Estamos humillados por el tiempo, por la enfermedad, por la muerte. Pero el día que el Señor levante su iglesia, aquellos que han muerto en el Señor serán los primeros en levantarse, no con ese cuerpo enfermo y viejo, sino que van a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo maravilloso, semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Porque el que duerme en el Señor o muere en el Señor, duerme con la esperanza de que el Señor Jesús le va a levantar de ese lugar de humillación. Pero ¿qué pasa con el incrédulo? El incrédulo se hallará en un lugar de tormento, recordando todo lo que hizo en la tierra. Hay una historia en el libro de Lucas, el capítulo 16, del verso 23 en adelante, de un hombre rico, que murió y se encontró en un lugar de tormento. Y allá en ese lugar de tormento, dice la palabra, él recordaba todo. Inclusive recordaba que tenía 5 hermanos. Y una cantidad de cosas. Y si usted tiene curiosidad por ver esa historia, está allí, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16. Tengo 5 hermanos, padre Abraham. Que alguien vaya y les predique, que les hable, para que no vengan a este lugar de tormento. Dice la palabra que allá en ese lugar de tormento el gusano de la conciencia no muere. En otras palabras, cuando alguien rechaza la gracia de Dios, rechaza la oportunidad que Dios le da de salvación, se va a lamentar por toda la eternidad de haberle cerrado la puerta al Señor Jesús
de no haber recibido el Evangelio como el arca de salvación para esta oportunidad. Qué terrible la situación de este hombre, y no solamente de ese, de muchos, los que mueren sin Cristo, que rechazan la gracia de Dios, que se burlan de Dios. Porque la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Y Dios está dando la oportunidad en este día a las personas que se arrepientan, para que no vayan a ese lugar de condenación, a ese lugar de tormento. Ese hombre y los que mueren sin el Señor Jesús también van a resucitar para ser juzgados, para ser condenados. Y lo que dice aquí el libro de Apocalipsis, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios es un ser justo, y todo lo que usted y yo hagamos en vida está siendo registrado con detalles. En otras palabras, ese día cuando nos presentemos ante el juez de vivos y muertos, el juez de toda la tierra, del universo, no tendremos excusa de decir yo no sabía, yo no hice, yo no entendí. No, Señor, porque todas las pruebas serán presentadas ante el juez, y el juez dictará el juicio. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese día será gozo para unos y tristeza para otros. Los creyentes, los que estamos en vida, sabemos dónde va a ir el incrédulo. Por eso nos entristece mucho cuando alguien rechaza la gracia de Dios, cuando alguien muere sin salvación, sin haber recibido a Cristo como su Salvador, cuando se ha burlado del Evangelio de los creyentes. Sabemos dónde va a parar su alma. Por eso, en este momento, usted que me escucha, quiero decirle que debemos aprovechar la oportunidad. Dios es bueno y no quiere que nadie se pierda. Por eso yo le decía, el título de este mensaje es: qué triste es morir sin salvación. Y quiero decirle que el medio para salvación en esta época es el Evangelio. Para los antidiluvianos, la forma de salvarse fue el arca que construyó Noé. Pero para esta generación, para esta dispensación, el medio de salvación es el Evangelio. Y el plan de salvación que el Señor Jesús ha determinado, según lo que decía el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, allí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 38, es que el hombre se arrepienta, se vuelva a Dios, se convierta de sus malos caminos, que se bautice en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, y que reciba el Espíritu Santo y que sea fiel hasta el día de su muerte o hasta el día de su venida. Sí, hay que ser fiel hasta el día en que Él venga. Hermano creyente, seamos fieles hasta el día en que el Señor venga. La obra del diablo es poner incredulidad, es distraerte con los placeres del mundo. ¿Por qué hace esto este personaje? Porque él sabe cómo es el cielo. Nuestra meta es el cielo, y él no quiere que tú ni yo vayamos allá, porque el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, sus demonios. Para eso fue creado el infierno, no para el hombre, para el ser humano. Pero el ser humano se hizo acreedor de
de este lugar por causa de su rebeldía, de su incredulidad, de su desobediencia. Permítame decirle algo. Después de la muerte, no se puede hacer nada por la persona que falleció. La muerte sella el destino eterno de una persona. Por eso, el mensaje de esta hora es para los vivos. Así está enfermo en una cama. Todavía tienes oportunidad de arrepentirte, de volverte a Dios, para que tu alma no se pierda. La familia del difunto, de la persona que fallece, sabe que hay un más allá. Por eso pagan misas, oraciones, y dicen para sacar el alma de pena y llevarla a descansar. Pues déjeme decirle que los creyentes no necesitamos oraciones para sacarnos de pena y llevarnos a descansar, porque nosotros en vida hemos resuelto esa situación de nuestro destino eterno. Por eso cuando fallece alguno de nuestros hermanos en la fe, nosotros no oramos por el muerto, oramos por la familia para que traiga consuelo, traiga tranquilidad, porque el que muere en el Señor, en otras palabras, no muere, duerme, descansa y está esperando ese momento glorioso en que el Señor lo levante de esa humillación para que estemos para siempre con el Señor. Voy a orar en esta hora para que Dios nos ayude, para que este mensaje llegue a la mente, a las conciencias de las personas y que alguien se pueda volver a Dios arrepentido y el Señor pueda obrar en su vida. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Señor, qué triste es morir sin ti. Qué triste es morir sin salvación. Pero yo ruego por los que me han escuchado en esta hora, para que su alma no se pierda, para que su alma sea salva, para que ellos te reciban a ti como su único y suficiente Salvador. Señor, obra en la vida de las personas en este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y gracias por la atención al mensaje de la palabra de Dios.